podamos tener el resto. De todas maneras, comentarles que todas las clases las he subido. Me aconsejaron ordenar un poquitito nomás, pero ustedes pueden ver incluso las clases del semestre pasado. Tienen la posibilidad de entrar a las clases de ingeniería civil y de civil industrial mecánica, porque están todas abiertas, no hay ninguna restricción al parecer, para cada uno de ellos. Bien, veamos un ejercicio bastante sencillo de lo que es la primera parte de conexiones, básicamente, y de ley de Kirchhoff, básicamente. Entonces dice el ejercicio: en el circuito de la figura, calcular la intensidad que circula por la pila dice por la batería de 35 volts y por la resistencia de 15 ohms. Ese es el problema, bastante sencillo. Entonces, la idea es primero verificar cuál es el tipo de conexiones que tenemos. Entonces, pueden comentarme ustedes qué tipo de conexiones tenemos ahí en el dibujo, qué conexiones reconocen. No sé si prefieren que yo les vaya preguntando o bien voy resolviendo el ejercicio sin preguntar. ¿Con tipo de conexiones se refiere en serie, en paralelo, a Claro, eso? claro, No. claro, Y exactamente a eso me refiero. Estrella, dice Giovanni. ¿Dónde estaría la estrella, Giovanni? Aquí al final, en las tres resistencias de 10. Ya, tengo que hacer una observación ahí. Recuerden que la estrella, así como el triángulo, implica tres terminales distintos, ¿ya? Tanto de la estrella como del triángulo. Los extremos son todos distintos. Y en este caso particular, si bien pareciera ser una estrella, pero fíjense qué pasa con estos dos terminales de aquí abajo, las dos resistencias de abajo, de 10 ohms. Fíjense que están unidas por acá. ¿Se fijan? Particularmente Giovanni, que es el que me contestó. Están unidas, por lo tanto, estas no estarían en estrella, aunque pareciera ser que estuviesen en estrella. Pero en rigor, estas no están en estrella porque para que la condición sea estrella, este terminal debería llegar aquí y esta terminal debería llegar a otro lado, no al mismo del anterior. ¿Ya? Y efectivamente, como dice Karen, estas dos están en paralelo. ¿Ya? Cuidado con esas confusiones. ¿Ya? Hay circuitos que, digámoslo, son medios engañadores en ese aspecto, porque parecieran ser cosas que no lo son. No sé por qué Qatar me aparece siempre como en la sala de espera. Efectivamente, Karen, después el 10 restante, que estaría más arriba, está en serie con estas dos en paralelo. Entonces, lo primero es poder definir cómo son las conexiones, para qué. Perdón, para que cuando resolvamos el circuito no nos equivoquemos. Ya, hay que tener cuidado con eso. Entonces, estas están en paralelo, estas dos de 10 de aquí abajo están en paralelo. ¿Cuál sería el resultado de dos resistencias iguales en paralelo? Ahí no necesitan calculadora. Entre paréntesis, alguien me había pedido la calculadora de esta que yo tengo en el computador. No sé si todavía la requieren. Entiendo que la había subido
semestre pasado a la plataforma, al campus virtual. No sé si está disponible ahí todavía. Debiese estar, si no lo subo de nuevo. ¿Cuáles había preguntado, profe? Había preguntado por estas dos. ¿Cuál es o este serie paralelo, cuál es el equivalente de este serie paralelo? 15. 15, ¿no es cierto? Mm. Perfecto. Y esta de 15, que es el equivalente de estas tres, ¿cómo estaría conectada otra de 15? Sería en paralelo. En paralelo, muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería el, cuál sería la resistencia total que vería la fuente de 35 volts? ¿17.5? 17.5, perfecto. Sí, porque 2 de resistencia de 15 es la mitad, ¿no es cierto? 7,5 y estas están en serie las tres, entonces 5 más 5 más 7,5 es 17,5. Muy bien. ¿Y cuál sería la corriente total que estaría circulando las dos resistencias de 5 ohm? ¿7 amperes? No, pero 35 dividido por 17,5, ¿cuánto es? Recuerden, ley de Ohm. A ver, 2. 2, eso sí. Tengo una pizarra aquí, voy a intentar mostrarles la pizarra porque ahí me parece que es más fácil, más rápido de... Creo que lo que tengo que hacer es dejar de compartir, sí, y mostrar mi video. A ver si es cierto. Ahí. Ahí está la pizarra, ¿ven? ¿Se alcanza a apreciar? Sí. Voy a colocar mi mano adelante. Ahí. Entonces, no son más rápido las cosas. El dibujo, claro que perdí el dibujo, no sé cómo puedo verlo aquí. Ahí sí. Entonces, pero me perdí mi dibujo. Ahí. El dibujo era algo así como una fuente, si no me equivoco, 35 volts, una resistencia de 5, otra resistencia de 5, una resistencia de 15, 10, 10 y 10. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Disculpen que me ría porque me están hablando aquí en la casa, entonces me están diciendo que ellos sí alcanzan a ver. Bueno, entonces, fíjense, ¿por qué esto no es estrella? Porque si bien es cierto, este terminal está independiente de estos otros dos, pero este y este, que serían los extremos de la estrella, se unen.
y se unen a través de este conductor. Por lo tanto, estos estarían en paralelo, serie con eso. Este paralelo, 5. Serie 15. Este 15 con este de 15, 7,5. Fíjate, entonces, si yo voy reduciendo los circuitos, lo que yo le decía el otro día, tengo la de 5, la de 5, voy a tener aquí la de 15, y tengo 15 otra vez. Entonces me queda muy fácil que de esto reduzca a esto. Todo esto, reducción es esa. Y bueno, aquí tengo la fuente. Entonces ahora después digo, estos dos en paralelo, entonces voy a tener 5, 7,5 y 5. 5, 7,5 y 5. Y la fuente. Entonces resistencia total, alcanzo por aquí. Resistencia total 17,5. Y por lo tanto la corriente total la damos. Voltaje dividido por resistencia total o resistencia equivalente, si ustedes quieren, 35, 5, 7, 14, 15, 10, 35, 2. Listo. Voy a bajar un poquito ahí. Si no alcanzan a ver alguna cosa, me avisan, por favor. Entonces, si volvemos al circuito original, esos 2 amperes que están circulando por aquí. ¿Ya? Entonces, la pregunta que es, ¿circulan por ahí, o circulan por ahí, o circulan por ahí, que es lo mismo? 2 amperes, 2 amperes, ¿se fijan? Entonces, 2 amperes circulan por la resistencia 5, de 5 y de 7,5. Pero esta de 7,5 es de 15 y 15. Fíjense, así se compuso esa resistencia de 7,5. Por lo tanto, estos 2 amperes, si son las dos resistencias iguales, la corriente se va a dividir en 2. Y ustedes eso lo pueden comprobar utilizando ¿cómo se llama? El divisor de corriente. ¿Se recuerdan el divisor de corriente? Decíamos I2, por ejemplo, llamemos a esta I2, es igual a la I total, y sería esta sería la I total, multiplicado por, puede ser la resistencia opuesta. Si quiero calcular esta, la opuesta es esta, 15 dividido por R1 más R2. Este es R1, y este sería R2. Entonces, en este caso, la resistencia opuesta es R2. Estoy calculando la corriente. Entonces, se aplicó eso, fíjense, este es 15, 15 más 15. Estamos viendo 2 veces 15, 15 dividido por 2 veces 15, o sea, corriente total medio. Y entonces, si son 2 amperes, es un amper que va a circular por aquí, y obviamente un amper va a circular por acá, pero exclusivamente porque las dos resistencias son iguales, no hay otra razón. ¿Ya? Entonces ya sabemos parte de la respuesta, porque nos preguntaban cuánta corriente circulaba por esta resistencia de 15, no me acuerdo de la otra pregunta. ¿Ya? Y fíjense que sabemos que por aquí circula 1, por aquí circula 1, y ese 1 circula por la resistencia de 10, y aquí las dos resistencias de 10 son iguales, nuevamente. A través de la corriente se separa en partes iguales. Por lo tanto, voy a tener por aquí 0,5 y por aquí voy a tener 0,5. Estos son todas amperes. Con eso yo tengo solucionado todo el circuito, lo conozco todo. ¿Por qué? Porque puedo calcular la potencia aquí, el voltaje. Fíjense las cosas que van pasando. Estas dos resistencias están en paralelo. ¿Cuál es la situación que sucede cuando las resistencias están en paralelo? El voltaje es el mismo. 0,5 por 10, 5 volts, ¿no es cierto? 0,5 por 10, por este otro lado, 5 volts. O sea, este voltaje es el mismo que este voltaje acá, porque están en paralelo, no puede ser de otra manera. Lo mismo que acá, entre este punto y este punto, tengo 15, o sea, incluso fíjense que yo puedo decir aquí, a ver, igual que lo pienso, o sea, aquí tengo, lo dijimos, 5 volts, 5 volts. Aquí tengo 1 amper por 10 ohms. Por lo tanto, en esta parte de aquí tengo 10 volts. Luego, en esto tengo 15 volts. ¿Sí? 15 volts. Y aquí yo debería tener, ya que esta rama de aquí está en paralelo con todo esto, tal como dice aquí, entonces aquí yo debería tener 15 por 1. 15 volts. Y estos 15 volts tienen que estar de acuerdo con esto. Son los que calculamos allá. ¿Se fijan? Y podría saber qué voltaje tengo en esta resistencia y en esta resistencia. Aquí tengo 10 volts, 2 por 5 y aquí tengo 10 volts.
Entonces, fíjense, 15 más 10 más 10, 35, que es lo de la fuente. Y no puede ser de otra manera. Fíjame, puedo saber aquí potencia. Aquí tengo 5 por 2 al cuadrado, 15 por 1 al cuadrado, 5 por 2 al cuadrado. Y podría obtener la potencia de cada uno de los elementos. Y esa potencia total, la suma, si yo lo sumo, debería ser lo mismo que la potencia. Aquí yo tengo una corriente de 2 amperes, luego la potencia que tengo en la fuente, entregarla por la fuente, es el voltaje por la corriente, o sea, 35 por 2, 70 watts. Entonces, si yo sumo la potencia de cada uno de estos elementos, de todos, debiese sumar 70 watts. Por la ley de conservación de la energía. No se puede perder potencia, no se puede ganar potencia, porque el único elemento que está entregando energía en este caso es esta fuente, no hay otra fuente. Si hubiese otra fuente, sumo las potencias de la fuente y todos los consumos tienen que ser iguales a la potencia, a la suma de las potencias de la fuente. Entonces llegamos a la misma conclusión. Consultas, comentarios. Aquí voy a meter a los que están llegando. Sí. A ver, sacar aquí. Dice sí, sí. Ya. Respuesta a alguna pregunta que fue. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Esto es parte de lo que es la leyes de Kirchhoff solamente. Estamos trabajando con nada. Entre paréntesis, esto también lo pueden solucionar con el método de nudo, con el método de malla, ¿no? Este circuito. Pero es demasiado sencillo para meterle método de nudo y método de malla. Profe, disculpe, Dígame. el ejercicio, ¿qué era lo que pedías? Que yo llegué un poco tarde, me atrasé. Ah, ya, sí, Entonces, ese estaba por. Déjame, tengo que compartir, tengo que ir aquí y compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Aquí está el ejercicio. Dice, en el circuito de la figura, calcular la intensidad que circula por la pila, o sea, y por la resistencia de 15 ohms. O sea, por aquí y por aquí. Hicimos más de lo que nos estaban pidiendo. Porque damos las corrientes por todos lados. ok. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Déjenme buscar mientras tanto. Voy a buscar, a ver si hay algún otro ejercicio entretenido aquí. Aquí está desarrollado el ejercicio que acabamos de ver. Esto podría ser entretenido. A ver, veamos qué sale. No sé, no hay otro ejercicio. Miren, dice este, en el circuito de la figura 2, que es este de aquí abajo. Esto tiene que ser el circuito de la figura 2. Este. Dice B1 y B2 son dos pequeñas bombillas, son dos pequeñas ampolletas iguales, cuya resistencia es 7 ohms, que pueden soportar una intensidad máxima de 0,4 amperios. O sea, esta es una ampolleta de 0,7 y esta es una ampolleta de 0,7 ohms. Dice, al cerrar los interruptores simultáneamente, ¿se fundirá alguna de las ampolletas?
Entonces, Ya, en caso afirmativo, calcular la intensidad que pasa por la otra. Supongamos que se quema esta, ¿qué corriente pasa por esto? Se cierran los dos circuitos, estos dos simultáneamente. Si hay mucha corriente, se puede quemar. Si hay mucha corriente, se puede quemar. Y dice en caso afirmativo, calcular la intensidad que pasa por la otra, el calor disipado por esta bombilla en cada segundo y la potencia suministrada por cada fila. Ya, pero la potencia podemos colocar. Ya, esto lo resuelve. Está medio entretenido este circuito porque fíjense que la idea es que este interruptor y este interruptor se cierran al mismo tiempo. Por lo tanto, al cerrarse al mismo tiempo, se cierra esta malla y se cierra esta malla. Y por lo tanto, en este instante no hay circulación de corriente por ninguna parte, porque no hay ningún circuito cerrado. Se fijan, este está abierto y este de acá también está abierto. Entonces no hay ningún circuito cerrado. ¿Y qué hacen aquí? Se cierran los dos interruptores simultáneamente. Se cierra este y este. Entonces hay circulación de corriente por aquí y por aquí. Y miren, lo interesante aquí es que nos están dando cuáles son los sentidos de las corrientes de malla. ¿Fijan? Y uno, bueno, en realidad de rama lo están usando aquí con letras mayúsculas. ¿Ya? Y 1, y 2, y 3 son corrientes de rama, no de malla. Entonces este se puede resolver por malla. ¿Ya? Ya, las resistencias son de 7 ohms. Ya, no sé de dónde habían sacado el 7. Entonces tenemos 7 veces I1 más 20 veces I2 menos 20 veces I3. No, pero hay que definir las corrientes de malla. Pero también podríamos hacerlo, sí, la malla a la izquierda lo hacen aquí inmediatamente con las corrientes de rama. Entonces 7 veces I1, 20 veces I2, 7 veces I2, 10 veces I1, es todo este circuito, igual a 24. Ya, el tratamiento es tanto distinto. En la malla de la derecha, que el circuito hicieron 20 veces I3, 20 veces I2, perdón, 20 veces I2, 7 veces I2 por esta ampollita, 5 veces I3, igual a 6. Perfecto. Y además dijeron en el nudo aquí arriba, se obtiene que I2 que sale igual a la suma a las que entran, I1 más I3. Claro, lo que pasa es que aquí están usando las letras mayúsculas como corrientes de rama, no de corrientes de malla. Pero si uno hace los lazos a través de las mallas, debiese llegar a los mismos resultados. Y al final, bueno, como la Eileen ya lo hizo público, me comuniqué al final con las líderes del tiene el micrófono plan de los abierto. fastidiosos, que esa niña estuvo ahí harto tiempo, Sí, bueno, alguien tiene... así que ahí te lo dejo. Yo les sugiero que este ejercicio lo puedan plantear por el método de malla, para saber cuáles son los niveles de corriente que van a circular por V1 y por V2. Porque aquí está calculado un tanto distinto, porque aquí como se conocen las corrientes de rama, o por lo menos se definieron las corrientes de rama en esas direcciones, entonces se hizo el mismo procedimiento, pero plantear ¿cómo se llama? La ley de Kirchhoff de voltaje, pero ya se conoce inmediatamente ahí que Profe, una pregunta. Dígame. ¿Este ejercicio lo podría hacer haciendo como una gran malla del exterior nomás, evitándome la que está entre medio? Perdón, es que no es necesario porque estas son ampolletas, son
Tú dices como si fuese, eh, como si esto fuese una fuente de corriente, ¿a eso te refieres? Sí. Es que esto no es una fuente de corriente, son resistencias nomás. ¿Ya? Estas dos, B1 y B2, no son fuentes de corriente en rigor, son ampolletas. Entonces son puras resistencias esto. Esto es una resistencia y esto es otra resistencia. Que la diferencia es que esta tiene 20 ohms y esta tiene 7 ohms. Mire, esto es lo mismo como que cuando ustedes tienen, por ejemplo, el calentador de agua. ¿Ya? Supongo que si ustedes tienen el calentador de agua y tiene una resistencia grande, que es la que calienta el agua, pero tiene el interruptor tiene una ampolleta chiquitita. Es el mismo efecto que está aquí. Porque si ustedes cuando actúan con el calentador de agua, y lo que hacen es que ¿cómo se llama? El interruptorcito que tiene prende una lucecita para saber si está encendido o no, si hay energía o no. Es como el mismo efecto, pero no es una fuente. O sea, igual se podría establecer aquí, pero tiene sí, igual se puede hacer aquí un gran lazo ahí. Pero hay que tener cuidado porque por este lado, este tiene positivo abajo, negativo arriba, negativo, positivo, positivo, negativo, y aquí va al revés. Este tiene positivo aquí abajo, negativo arriba. Hay que tener cuidado con el planteamiento ¿cómo se llama? De la ecuación, pero sí se puede, y no hay problema. Yo les sugeriría que más que eso, lo que pueden hacer es plantearlo como si fuesen nudos, perdón, malla, por el método de malla, y consideren estas corrientes, que aquí lamentablemente las usaron en mayúsculas, esas corrientes las consideren con las corrientes de rama, que ya están definidas. Y puedan calcular las corrientes de rama. Profe, las dos ampolletas son de 7 ohms. La ampolleta sí, es que decía el problema aquí arriba. Ahí está, dice Vale. cuya resistencia es 7 ohms. Ah, ya. Perdón, se me fue para allá. Se fijan en el circuito de la figura 2, que es este, B1 y B2 son dos pequeñas bombillas, son ampolletas, esto es español, este típico de bombillas son españoles. Dos bombillas iguales, dos ampolletitas iguales, cuya resistencia es 7 ohms, que pueden soportar una intensidad máxima de 0,4 amperes. Entonces la pregunta es, al cerrar los interruptores simultáneamente, ¿se fundirá alguna de ellas? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Bueno, si calculamos las corrientes de rama y encontramos que alguna de estas, o sea, I1 o I2, es mayor a 0,4, esa ampolleta se va a quemar. Y si se quema esa ampolleta, entonces lo que va a pasar es que va a quedar un circuito abierto. ¿Ya? Va a quedar un circuito abierto porque se va a quemar y se va a abrir. Y entonces esta corriente I2, que inicialmente está compuesta por una parte de I1 y otra parte de I3, va a cambiar. Entonces habría que ver cuánto cambia, si sube, se aumenta o disminuye, y si aumenta o se disminuye, cuánto sube. Y si aumenta más que 0,4 amperes, también se va a fundir. No sé si se entiende bien el planteamiento del problema. Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces yo les sugiero, como yo les enseñé el método de Maya, más que nada, esta es una variación de eso, entonces yo les sugiero que lo calculen, perdón, que se me escapa, que lo calculen por el método de Maya, apliquen el método de Maya, insisto, asumiendo que estas corrientes que están en mayúscula aquí son corrientes de rama. Entonces lo interesante aquí es calcular las corrientes de rama. Y si, como les decía, si alguna de las dos corrientes, la que circula por B1, o sea, I1 o I2, es mayor que 0, ¿cuánto decía el problema? 0,4, entonces esa ampolleta se va a quemar. ¿Ya? Vean si inténtenlo y si no lo hacemos en un par de minutos. Voy a buscar un pañito para borrar la pizarra.
Entonces voy a copiar el circuito, 24 volt. Este otro fue el TV6. Y la resistencia de 5. Entonces aquí está el interruptor y ya se va. Y aquí me dicen que este sí, este sí 2, ese sí 3. Y está entonces en la pizarra está el circuito. ¿Qué significa rateando? Es una expresión en el mundo de los videojuegos. Me imagino. Claramente no estoy en ese mundo. ¿Podría hacerlo, profe? Sí, claro. Planteemos como método de malla. Ustedes me van ayudando. Entonces, yo aquí, como no me dicen nada, yo puedo plantear, por ejemplo, una malla 1 y voy a plantear una malla 2. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es calcular las corrientes de rama. Y 1, y 2, y 3. Eso es lo que me interesa. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, en la malla 1, ustedes ya saben esto, ¿cierto? Tengo 7 más 7 más 20, porque son todas de la malla 1. O sea, tengo 20, 34, lo voy a escribir aquí. 7 más 20 más 7. Eso es por I1. Y como las corrientes las dibujé en el mismo sentido, entonces inmediatamente tengo el negativo. ¿Cuáles son comunes? 20 y 7. ¿No es cierto? Menos 20 más 7, para escribir así tal cual. Por I2. Y tengo solamente este menos, por el otro lado, sin igual 24 positivo. Entonces, esa es la primera ecuación. Bueno, Creo que le faltó una la segunda respuesta. ecuación, menos 20 más 7, que es esta rama, porque esta es de 7 ohm. 7 ohm. Entonces, 20 más 7, tengo menos por I1, más la corriente de 2, al final. La corriente de 2 tengo 20 más 7 más 5. Tengo 20 más 5 y más 7 por 2. Esto viene aquí, me encuentro con el positivo, al otro lado menos 6. Y ese es mi sistema de ecuación. Entonces tengo 7, 7, 14 más 20, 34 veces I1 menos 27 veces I2 igual a 24. Y voy a tener menos 27 veces I1 más 20 más 5, 25, 32. 22 igual a menos 6. Entonces, si calculamos eso, ecuaciones de 2, 34 menos 27, 24 menos 27, 32
menos 6 me da que I1 de malla 1 1,680 amperes, la corriente I2 1,2368 amperes. Profe, ¿no le falta una resistencia de 10? ¿Cuál? Es que en la página, en el ejercicio, en el PDF, o tenía otra cosa. Al lado de los 24 volts había una resistencia de 10. Y una resistencia aquí de 10, a ver, denme un segundito, a lo mejor me equivoqué al copiar el circuito. Compartir la pantalla. Ah, aquí había una resistencia de 10, tienen razón. Sí, me la comí. Está mal, entonces. Sí, tenían razón, me comí esa resistencia de 10. Ya no la vi. 10, 25, 10, 25, 7 y 7. Ya, disculpen, me equivoqué ahí. No vi esa resistencia. Entonces dejo de compartir. Ahí sí, ¿no es cierto? Ya, de nuevo entonces. No me di cuenta de eso. Entonces, ¿en qué uno va a afectar? A ver, aquí nomás. Entonces, aquí tengo 10 más 7 más 20 más 10. 10 más 7. 10 más 7 más 20 más 7. 10 más 7 más 20 más 7. Y eso se mantiene todo igual. Esto también, o sea, en vez de ser 34, que van a ser 44. 30, 44. Ya, eso debiese ser. Entonces, a 1 más 34 es 44. De 1 menos 27, 24, menos 27, 32, menos 6. Entonces van a cambiar los resultados. A ver si estamos viendo. 89, 25. Y otro repente 0, Profe, hay alguien afuera. ya. Lo vamos a hacer entrar tiro. Ya. 0,55, 6, 5, 5. ¿Está bien? A ver. No me he comido ninguna otra resistencia, ¿no es cierto? 10, 17, 27. Ya. Tengo los 27, 20, 30, más 14. 30, 27. Profe, me dio lo mismo. ¿Está bien? Sí. Este 27, esto es común entre las dos, por lo tanto, y tengo, si hago este recorrido, me encuentro un signo menos, otro lado signo más, positivo. Tengo los 27, más menos 27, tengo, entonces, en la rama 2, tengo 20 más 7 más 5, 20 más 5 más 7, ok, 27, 32, 27, 20, 30, 44, 27, 24, perfecto. Ya, esos son los resultados que me dan. Ustedes me dicen que les dan lo mismo, estaríamos bien entonces. Ok, pero estas son las corrientes de malla. Entonces fíjense que I1, no sé si lo alcanzan a ver, voy a bajar un poquitito. Ahí. Entonces I1, que sería esta corriente de aquí, es igual a I1, porque van en el mismo sentido. Entonces I1 vale 0,8925. Después vamos a sacar la conclusión. I2, que sería esta corriente, es I1 menos I2. Ya lo habíamos dicho, ¿por qué I1 menos I2? Porque I2 va hacia abajo y I1 en esta rama va hacia abajo, o sea, va en el mismo sentido. Pero I2, la corriente de malla 2, va hacia arriba, o sea, va en sentido contrario, negativo. Entonces vamos a tener 0,8925, 0,8925 menos 0,5655.
I3, fíjense que I3, yo la está definida para acá, según el problema, y yo puse la corriente, esto es menos 0,5655. Esas serían las corrientes de alcanza a verse. Ahí. Entonces aquí tengo menos 0,56. Todos estos son amperes. Acuérdense bien, pongan siempre las unidades de medida. Ya, entonces fíjense lo siguiente, el problema nos decía que si había una corriente que superaba los 0,5 amperes, perdón, los 0,4, la ampolleta se quemaba. Y uno resultó ser 0,89. Y voy a subir un poco, aquí tengo que estar subiendo y bajando, porque si no, si me alejo mucho no se va a ver bien. Fíjense que aquí, esta ampolleta máximo puede circular 0,4, pero la corriente es 0,89, o sea, este es mayor que 0,4. Luego esta se va a quemar. Y si se quema, entonces se abre. Y si se abre, no hay circulación de corriente aquí. No hay circulación de corriente. Por lo tanto, solamente me queda esa malla como si fuese una sola ensalinada, con una sola fuente. Entonces, nosotros vamos a tener aquí solamente la influencia, porque en este caso I1 pasa a ser 0, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, bueno, entonces en ese caso, ¿qué va a suceder? Que yo podría decir aquí, podría seguir usando el sentido de I2, pero puedo usar I3 porque para que me dé positivo, inmediatamente la circulación de la corriente. ¿Cuánta corriente voy a tener aquí circulando? Entonces voy a tener el resultado de 6 volts y esta fuente de 6 va a haber una resistencia equivalente, porque toda esta parte del circuito está fuera, no hay nada, no pasa nada porque está abierto, como si no existiese. No hay circulación de corriente. Entonces va a pasar que de la resistencia 20, la resistencia 5, la resistencia 7 en serie. Entonces voy a poder decir aquí, voy a escribir aquí, que 3 para estos efectos sería los 6 volts, o el lay down, dividido por 20 más 6, perdón, más 7 y más 5. O sea, 20, 25, 32. 6 dividido por 32. Y esa va a ser la corriente que va a estar circulando por la resistencia de 7. Y eso resulta ser 0,1875 amperes. Y 0,1875 amperes, 0,1875 amperes es menor que 0,4, por lo tanto, esta no se va a quemar. Hay un problemita que resulta ser bien entretenido desde ese punto de vista. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy mirando el chat por si acaso hay alguna consulta por el chat. No hay nada. ¿Algunas consultas, jóvenes? Yo con lo último. O sea, ¿Qué duda tiene? después de que se quemó, no entendí qué pasó. ¿Después de qué? Ah, después que se quemó. Sí. Se nos quemó la casa. No. No, eso no debiese ocurrir. Es una broma de mal gusto. Bueno, después que se quema esta, perdón, ahí voy a subir un poquito. Después que se quema esta, entonces se abre esta parte del circuito.
Al abrirse el circuito, toda vez que un circuito esté abierto, la corriente que circula por él es cero. O sea, esta corriente pasa a ser de 0 amperes, porque es un circuito abierto. Esa es la función de los interruptores. Cuando ustedes tienen interruptores en su casa, por ejemplo, quieren prender una luz, una ampolleta, cuando el interruptor está abierto, no hay circulación de corriente. Pero cuando el interruptor se cierra el circuito, y toda vez que hay un circuito cerrado, ahí hay circulación de corriente, no antes. Entonces, como aquí el circuito se abrió por efecto de que se quemó la ampolleta, entonces todo este circuito queda como circuito abierto y no hay circulación de corriente. Y por lo tanto, solamente queda habilitado este circuito, esta parte del circuito. ¿Por qué queda habilitado? Porque el interruptor este está cerrado, la ampolleta está activa y hay una circulación de corriente por ahí. Entonces, como es un simple circuito en serie que tiene una sola fuente de voltaje, tiene 1, 2, 3 resistencias, entonces yo simplemente digo, bueno, ¿cuánto vale la corriente que está circulando por aquí? Que es la misma corriente que va a circular por aquí. O sea, todo esto circula. Recuerden que como es circuito serie, la circulación de corriente es la misma en todos los elementos aquí. Y va a ir en ese sentido porque la fuente tiene positivo arriba, por eso hay que estar ahí en ese sentido. Y además que así lo planteo en el ejercicio. entonces podemos calcular ese valor de corriente. ¿Cómo calculamos ese valor de corriente? Ley de Ohm. Ustedes quieren, plantean 20 veces I3, 7 veces I3, 5 veces I3. ¿Por qué? Porque I2, al desaparecer I1, I2 toma el valor de I3. Fíjense, si uno dice plantea aquí la ley de corriente de Kirchhoff, yo puedo decir aquí que I1 más I3 es igual a I2, porque esto va entrando y va saliendo. Pero si este toma el valor 0, I2 toma el valor de I3. Entonces calculamos I3. ¿Y cómo calculamos I3? Ley de Ohm, no. Los 6 volts dividido por los 20 más los 7 más los 5. ¿Qué fue lo que hice aquí? 6 dividido por 32, según mi cálculo, 0,17, 18,75 amperes, menor que 0,4. ¿Por qué menor que 0,4? Recuerden que dijimos que el máximo de corriente que puede circular por la bombilla, por la ampolleta, es de 0,4 amperes máximo, si no se quema. Como aquí circularon 0,8, 0,89, está más abajo. 0,89, entonces se quemó esa punta. ¿Quedó más claro ahí? Súper claro, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Pasamos al método de Maya porque ya se nos pasó una hora sin darme cuenta. A las 15:23. Para que hagamos por lo menos un ejercicio de Maya y uno de nudos. ¿Les parece que pasamos a Maya? ¿O alguien tiene alguna otra duda previa? Profe, Dígame. una consulta chiquitita. Usted Sí. definió I2 igual a I1 menos I2. Y eso solamente porque ahí nos dicen que la corriente va hacia abajo, ¿cierto? Porque si no lo podemos definir de otra manera. Aquí yo dije que I1 más I2, no. I1 está entrando al nudo, I3 está entrando y I2 está saliendo. Luego I2 igual a, o I1 más I3 igual a I2. Porque así se dieron las direcciones de las corrientes. Ah, ya. ¿Sí? ¿Está claro, no? Sí, sí. Ya. Bien, hacemos uno de método de nudo, de malla, y planteamos el método de nudo al tiro. Si tienen otra consulta, cuéntenme. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ya. Un momento. Voy a dibujar un circuito. Lo voy a inventar, así que no lo van a encontrar en ningún libro. Esto.
Entonces voy a eso no quedó muy bonito, pero le vamos a poner 10, 20, 30, 40 volts. Le vamos a poner aquí 5, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3 y 2. Entonces, calcular por malla potencia en 7, 8 y 3 ohms. La potencia en eso. No la potencia nomás porque ya saben calcular por malla. Malla. Por malla de nuevo, potencia entonces, horrible. Potencia en la resistencia de 7, de 8 y de 3. O sea, en esta, en la 8 y en la de 3. Si ustedes quieren, después calculan todas las potencias. ¿No? Entonces, por el método de malla, estamos en el método de malla. Entonces, primero malla. ¿Cuántas mallas tenemos aquí? 3. 3. Ya, vamos a dibujar el tiro los nuevos relevantes. 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? 4 es todo ese es nuevo relevante 4. Ya, entonces 3 mallas. Y para eso, nombre y dirección. ¿Qué dirección le damos a las corrientes? Díganme ustedes. Ahí está. ¿Horario o antihorario? ¿Los horarios más fácil? ¿Horario más fácil? Ya. Horario. Ahí está. Ah, y nombre. 1. 1. Muy bien. Ahí está. Y 2 horarios también. Y 2. Horario también. Ya está debajo. Va a ser y 3. Igual horario. Horario. Ya. Ok. Bien. Si alguien le quiere plantear este horario, no hay problema. Ya, entonces planteamos la ecuación. La primera ecuación, la malla 1, para la malla 1, por eso le puse aquí M1, no alcanzamos, sí, todavía no alcanzamos. Entonces, fíjense, inmediatamente voy a ir sumando todas las resistencias que están en esa malla. Las propias de la malla por donde circula I1, ¿no es cierto? Entonces, 5, 6, 7 y 2, ¿no es cierto? Entonces tengo 6, 5 son 11, más 9, 20. Voy a escribirlo aquí, 5 más 6 más 7 más 2. Esto por I1. Después ustedes suman, ¿no? Directamente, no hay problema. Fíjense que con respecto a I2 tengo la de 7, menos 7 veces I2. Tiro, menos porque están en el mismo sentido. Entonces mientras esta va hacia abajo, esta otra corriente en la misma rama hacia arriba, luego se van a encontrar aquí. Y van a tener entonces efectos contrarios. Y con respecto a I3, 2. Y menos también, menos 2 veces 3 porque esta va hacia abajo y este 3 va hacia arriba. Esa es la garantía de la elegido todo en el mismo sentido de circulación. Bien, y no tenemos más resistencias con fuentes. Más 10, más 40, fíjense, menos 10 y menos 40. A este lado siguen igual. Por lo tanto, al otro lado siguen igual, entero. Más 10, más 40. Listo. Está lista la primera malla. Si tienen alguna consulta, me comentan al tiro.
Segunda malla, malla 2. Creo que voy a colocar ahí para que sepamos que esa es la malla 2. Malla 2. Entonces, en la malla 2, ¿qué nos vamos a encontrar? Malla 2. Esta. Entonces ya sabemos que es 7 con I1. Fíjense, el mismo de aquí. Porque este es de la malla 1 respecto a I2. Entonces, desde el punto de vista de la malla 2 respecto a la malla 1, tiene que ser lo mismo 7. Entonces, eso lo vamos a escribir aquí. Menos 7 veces I1. Después, ¿cuáles son las componentes, las resistencias propias de la malla 2? 7, 8 y 9. 4. 7, 8, 9 y 4. 7, 8, 9 y 4 veces I2. Este es un 2. ¿Ya? Y común con I3, 4. No hay más. Fuentes ahora, más 40, que vuestro recorrido, menos 20, y no hay más. Entonces, más 40, al otro lado signo igual, menos 40. Menos 20 que nos encontramos aquí, al otro lado signo igual, más 40. Malla 3. Malla 3. Entonces, fíjense, propia de la malla 3 con la malla 1, 2. ¿Qué es esto? ¿Profe? Díganme. ¿No era al revés lo de los voltajes? O sea, Positivo los aquí, sí. positivo aquí al otro lado signo igual, negativo. Negativo en este lado, al otro lado signo igual, positivo. Acuérdense que a este lado signo igual, según el signo que nos encontramos. Entonces, si yo no anoto este lado signo igual, voy a encontrar más 40 y menos 20. Como tengo que llegar al otro lado signo igual, tengo que cambiar de signo. Ah, ya. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá arriba, ¿se fijan? Aquí nos encontramos con menos 10 y nos encontramos con menos 40. ¿Se fijan? Recuerden que, aunque no se escribe, pero que ese es el positivo y ese es el negativo. El más grande, la línea más grande siempre es el positivo, y la línea más cortita es el negativo. Por eso tengan cuidado al hacer el dibujo, para que no se confunda. ¿Se quedó más claro ahora? Sí. Ya. Ok, malla 3 entonces, esta. Entonces, común con 1, lo miro aquí. 2. Tiene que ser lo mismo. Menos 2 veces, pero ahora respecto a 1. La malla 3, común con la malla 2, mira aquí. En la malla 2 con respecto a 3, menos 4. El mismo. Pero ahora con I2. Y las mallas propias, las resistencias propias de la malla 3, 2 más 4 más 3. Y no hay más. 2 más 4 más 3. 2 más 4 más 3. Esto es con I3. Fuentes. No hay nada por aquí. Más 30. Al otro lado, fin igual, menos 30. Aquí está mi sistema de cosas. Vamos a hacer el ejercicio completo. Ahí. Para calcular el tiro, para calcular lo que nos piden y hacerlo después por malla. Por nudos, perdón. Entonces tengo 5 más 6 más 7 más 2. 5, 6 son 11. 7, 18, 20. 20 veces I1. Menos 7 veces I2. Menos 2 veces I3. Igual 40 más 10, 50. Ustedes plantean esa ecuación así, de una vez. Yo no voy a hacer cuestión de que no haya planteado, porque es el resultado que yo espero. Necesito que me expliquen de dónde sale el 20. Ahora, si alguien pone aquí 18, está mal. Bueno, entonces esta sería la malla 1, la malla 2 menos 7. Tengo 7 más 8 más 9 más 4. Tengo 8, 4, 28. ¿Sí? 7, 10, 19, 20, 28. Y tengo menos 4. 3 tengo menos 40, más 20 tengo menos 20. Por acá abajo voy a tener menos 2 veces I1, voy a tener menos 4 veces I2, voy a tener más 4, 6, 7, 8, 9. 3 y voy a tener igual a menos 3. Y si ustedes se fijan, no sé si alcanza a ver ahí sí, alcanza a ver. Si ustedes se fijan y recuerdan lo que yo les dije, si colocamos todas las mallas
las corrientes de malla en el mismo sentido, solamente la diagonal va a ser positiva. Y todas las otras son negativas. Está todo fuera de la diagonal. Y lo que sucede es que esta igual a esa. Y esta igual a esa. Y esta igual a esa. Ya, voy a hacer el cálculo, voy a usar la calculadora. Entonces, modo de ecuación con 3 incógnitas. Entonces tengo 1, 20, menos 7, menos 2, 50, menos 7, 28, 4, 20, tengo menos 2, 4, tengo 9 y tengo menos 30. Pero me he equivocado. Entonces resulta que I1, 93, 83 amperes y 2 menos 6, 8, 80 amperes, 3 menos 3,2, 0, 84 amperes. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Espero no haberme equivocado. Me dio lo mismo. ¿Es lo mismo? Perfecto, estamos bien. Entonces, nos pedían en la de 8, en la de 7 y en la de 3. Fíjense que la potencia en la de 7, me interesa saber la corriente aquí. ¿Ya? Y como nadie me dijo, sí, la verdad me estaba mostrando sin mostrar el circuito. ¿Ya? Me pidieron las 7, 8 y 3, entonces en esta, arriba y acá abajo. Entonces, como nadie me ha dicho cuál es el sentido de circulación de esta corriente de rama, yo la puedo definir ahora, no hay problema. Entonces la voy a definir ya que la fuente está aquí hacia abajo. Y le voy a llamar I2. Porque se me ocurrió llamarle I2 nomás. Asumiendo que esta por acá puede ser igual. Después aquí está hacia abajo, voy a asumir que esa va para allá, le voy a llamar I3, y esta voy a asumir que va para arriba, ya, y le voy a llamar aquí I4. Entonces, voy a escribir por aquí. I2 entonces, I2 que es esta, I2 va a ser igual a I1 menos I2, ¿no es cierto? I1 menos I2. I1 dijimos que salió 1,9383. 1,9383. Eso me dio I1. Y 2 menos, y 2 me dio negativo. Menos, entonces menos 0,6880. Luego, y 2 va a ser la suma de esos dos. 83 más 0.688, 2.6263. Es positivo. Entonces, la potencia de la resistencia de 7, lo voy a indicar así, ya que todas las resistencias son de distintos valores, entonces significa la potencia de la resistencia de 7. Entonces voy a tener R y 2 al cuadrado. Voy a tener 7 por 2,6263. 7 por 2.6263 al cuadrado. 48,28. 48,28 por 22. Estos son watts. Yo en mi caso, como les comentaba en alguna oportunidad, me gusta usar 4 decimales porque creo que la precisión es bastante mejor. Entonces calibro fijo la cantidad de decimales que me entrega la calculadora en 4 decimales.
Bien, entonces tengo ahí la potencia en la de 7. La potencia en la de 8 va a ser la resistencia de 8 ohms por la corriente que va a circular en la de 8, que es I3 al cuadrado. Eso va a ser la potencia, R I cuadrado. Porque la corriente es la que tengo disponible rápidamente. Entonces, fíjense que I3 igual a I2. Y si bien es cierto, I2 no será negativo, no sé si se alcanza a ver ahí abajo, no será negativo, se nos va a dar menos 0,6880. No importa porque al ir al cuadrado pasa a ser positivo. Entonces voy a tener que la potencia va a ser de 8 por esa corriente que es 0,6880. Y al cuadrado que sea negativo me da 3,7868. 3,7868 watts. Esa va a ser la potencia entonces en la resistencia de 8 y la potencia, aunque me queda un poquito desordenado, la resistencia de 3. Esta va a ser R por I4 al cuadrado. Fíjense que I4, así como yo la definí, es igual a menos I3. Porque I3 va hacia abajo en esta parte. Y yo definí I4 hacia arriba. Da lo mismo. I3 me salió negativo, menos 3,2. Entonces voy a tener 3 por 3,2084 al cuadrado. Entonces 30,8815 watts. Tengo resuelto el problema. Consultas, dudas. Quedó claro, profe. Ya, perfecto. Entonces lo vamos a hacer ahora por el método de nudo. Ya que tenemos el mismo ejercicio y tenemos los resultados, vamos a plantear las ecuaciones del método de nudo. Incluso después de este mismo ejercicio, le sacamos alguna de las fuentes, por ejemplo esta fuente, y le ponemos una fuente corriente, y aquí le ponemos una fuente corriente, entonces tenemos mallas con fuente corriente. O sea, nos paseamos por toda la materia, prácticamente con un ejercicio. Bien, método de nudo, entonces. Voy a borrar acá, puedo borrar acá, ¿no es cierto? Las ecuaciones de malla. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Ya, entonces, ¿cuántos nudos tenemos? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 nudos relevantes. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4 nudos relevantes. Y veamos, a este llegan 3, a este llegan 3, 3 y a este 3. O sea, da lo mismo cuál sea el nudo de referencia que usemos. ¿Cuál nudo de referencia? Usemos este del medio. Ese es otro símbolo que también puede servir para el nudo de referencia. Entonces voy a borrar corrientes de malla que me van a molestar aquí un poquitito. Voy a seguir usando los mismos nombres de las corrientes de rama. Pero voy a eliminar esta resistencia de 4. Entonces, para plantearlos diferentes, voy a usar ese como nudo de referencia. ¿De acuerdo? El del medio. Porque ya vimos que cualquiera puede ser. Ustedes pueden repetir el ejercicio poniendo este como referencia, o el de arriba o este de abajo como referencia, como ustedes quieran. El resultado final, estos valores de las potencias tienen que ser exactamente los mismos. Probablemente con unas pequeñas variaciones en algún decimal. Pero si, por ejemplo, la potencia 3 en vez de 30,88 le da 2,88 o 3,088, algo raro. Algo raro. Bien, entonces, nombre de nudos.
¿Qué nombre quieren ponerle? ¿Cuál va a ser B1, cuál va a ser B2, cuál va a ser B3? El de arriba 1, Arriba 1, bien, abajo 2 y el del medio Dos. 3. y este 3. Ok, muy bien. Entonces vamos a plantear el nodo 1. De aquí voy a ocupar N1 mejor para que no aparezca la B que tenía en los apuntes. Nodo 1. Entonces en el nodo 1, y veamos la técnica, ¿no es cierto? B1. Entonces nosotros dijimos que la técnica era, me paro en el nodo y miro para todas las ramas que están llegando al nodo. Entonces me paro y miro por acá. ¿Qué valor de resistencia está llegando? 6 y 5, ¿no es cierto? Pero la suma de los dos, cuidado, la suma de los dos, ¿por qué? Porque están en serie. Entonces vamos a tener aquí 1 dividido por 6 más 5, 11. Entonces sale entonces la suma de esos dos porque están en serie en este caso. Miramos por esta rama para abajo. Estamos aquí en B1. Nosotros miramos por esta rama, veo la resistencia de 7. O sea, más un séptimo. Miro para el otro lado, por la otra rama, y encuentro una resistencia de 8 y una resistencia de 9 que están en serie. Luego la suma de los dos. Más 1 partido por 17. Y no hay más. Eso son todas entonces las conductancias propias de ese nodo, del nodo B1. Entonces ahora, ¿alguna duda hasta ahí? Me interrumpen nomás si hay algo que no queda claro. Entonces ahora veo qué relaciones tengo con los otros nodos. ¿Ya? Es decir, cómo me comunico con los otros nodos, a través de qué camino. Entonces, con el nodo 2 que está aquí, abajo me comunico por esta línea. ¿Me fijan? Porque esa es la unión entre B1 y B2. Esa es la rama que existe entre B1 y B2. Entonces, menos B2. ¿Por qué? ¿Cuál es la resistencia, o el inverso de la resistencia, la conductancia común entre estos dos? 6 más 5. 1 partido por 11. No hay más. Es decir, no hay otro camino paralelo, a eso me refiero también. Y después con B3 tengo este camino. Entonces, menos B3 y digo 1 partido por 8 más 9, 17. Igual. Entonces digo ahora, fuentes. Entonces me paro en B1 y miro para acá. Entonces miro ese camino y digo, me encuentro aquí, al mirar para acá me encuentro con la fuente de 10. Y veo, fíjense que le veo el lado positivo de la fuente. Es como si yo me paro aquí y miro por aquí. Y me encuentro con el positivo de la fuente. Más 10. Y lo divido por la suma total de la resistencia que hay en la rama, 11. Más 10 dividido por 11. Después voy a borrar esto un poquito, porque si no me va a faltar pizarra. Miro hacia abajo en esta segunda rama y veo menos 40. Si se fijan, le veo el lado negativo a la fuente. Yo miro y le encontré el lado negativo a la fuente. Y menos 40 entonces, menos 40 dividido por 7. Y después el mismo proceso, por la otra rama que me queda, miro, y me encuentro con la fuente de 20, con el lado negativo de la fuente de 20, menos 20. Menos 20 dividido por 9 más 8, 17. Planteado el sistema de ecuaciones de la malla 1. Perdón, del nudo 1. ¿Y qué pasó? Me evité todo el cuento de cuál es la corriente, pero después lo vamos a hacer. Y fíjense que ni siquiera me preocupé qué corriente iba, si entraba, si salía, nombre, nada, absolutamente nada. Simplemente saqué los datos del circuito. Nodo 2. Este nodo de aquí abajo. ¿Cómo me quedaría el nodo 2? Partamos por el nodo 1 menos B1, ¿no es cierto? Fíjense, común entre el nodo 2 y el 1, 11. 1 partido por eso, lo escribimos al tiro. ¿Por qué lo escribo al tiro? Porque así me queda inmediatamente el sistema de ecuaciones armadito. Más B2. Conductancias propias del nodo 2, todas las que llegan al nodo 2, todas las que se juntan aquí en el nodo 2, fíjense, 11 por este lado, 2 por este lado y 3 por este lado. Se va a tener los inversos, 1 partido por 11, 1 partido por 2 y 1 partido por 3. Listo. 11, 2 y 3.
menos B3, porque B2 con B3 lo indica la conductancia de 3. Igual, miro por aquí, al mirar por aquí me encuentro con con la fuente de 10, pero con el lado negativo de la fuente. Menos 10 y lo divido por 11. Miro por allá, no hay fuente. No tengo nada que entrar. Miro por acá, sí hay fuente. Me encuentro con esta fuente, la de menos 30. Fijan el lado negativo. Por eso es menos 30 y dividido por 3. Plantea la ecuación una cosita. Voy a hacer esto un poquito. Tercera ecuación. Nodo 3. Creo que esto es mejor colocar aquí el nombre del nodo. Porque a veces esta pasa para acá y nos queda los cortos. Ya, entonces nodo 3, este. Común con 1, esto. Menos de 1, 9, 8, 17. Común con 3, perdón, con 2, este. Un tercio, este. Propias del nodo 3. Las propias del nodo van a ser esta, 8 más 9, la de 4 y la de 3. Entonces 1 más 17, 1 de 17 más un cuarto y más un tercio. Voltajes. Miro hacia arriba, hacia B1, me encuentro con el positivo de la fuente de 20, más 20 dividido por 17. Miro hacia el nodo de referencia, no hay fuente, 0. Miro hacia el otro nodo, me encuentro con el positivo de la fuente de 30. Más 30 dividido por 3. Este es mi sistema de cosecha. Profe, ¿Sí? Dígame. consulta, es que no después cómo tomó en este caso los signos de los voltajes, por ejemplo, en la primera ecuación, cómo toma las orientaciones para saber si es negativo. No, los voltajes lo entiendo, pero la parte izquierda de la igualdad, donde ¿Ya? interpreta las corrientes. Sí, aquí. Entonces, me voy a parar en el nodo 3, que es lo último que hice. Entonces, del nodo 3, miro por el circuito para arriba. Miro hacia acá y lo que me encuentro con el positivo, ¿te fijas? ¿Sí? Positivo de la fuente de 20. Perdón, voy a subir un poquito para aquí. Con el positivo de la fuente de 20. Más 20. Y lo divido por la resistencia que hay en todas las ramas. La suma, Ok. porque eso está en serio. Después miro para acá. En la otra rama no hay fuente de voltaje ahí. Así que queda afuera. Es como si escribiese 0 dividido por no sé nada. Ok. Y después miro hacia abajo. Miro hacia el nodo 2, desde aquí. Entonces, al mirar hacia el nodo 2, ¿qué me encuentro? Me encuentro con el positivo. Positivo. ¿De qué fuente? De la de 30. La de 30. Y dividido por 3. Eso lo mismo en este caso. Sí, esa parte la entendí, pero la parte que está al otro lado, por ejemplo, ahí mismo, ¿cómo se lo podría volver a repetir? En esta, Si toda esa línea. ya. Mira, como yo ya sé que planteé esto, yo sé que el nodo 3 con el nodo 1 tiene esto en común. Esa rama está en común entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, como es común con la otra, negativo al tiro, sí, no menos. Y sumo las resistencias que hay en todo el camino. Es 8 más 9. Ya. Eso parece un 17avo, bien inverso. Común con el voltaje 2, que es este camino. Y en este camino, la admitancia que hay, o la conductancia, en realidad, conductancia el nombre, es un tercio. Porque es la única resistencia que hay, la resistencia 3 y el inverso. La orientación de que sea negativo o positivo es porque ya estaba preestablecido, ¿no? O independiente. Claro, lo que pasa es que estoy usando la regla mnemotécnica. Y la regla mnemotécnica me dice que cuando yo me paro en el nodo, las que llegan a ese nodo son todas positivas. Entonces aquí junto todos los positivos. Todos los otros lo considero negativo. Ah, ok, perfecto. Más que nada por la regla mnemotécnica. Ahora, si ustedes hacen el método que yo les enseñé, que primero hay que definir las corrientes, después en cada nodo hay que definir la ley de corrientes de Kirchhoff, después hay que sacar la rama para ver el cálculo de las corrientes, al final van a llegar a lo mismo. Ok.
¿ya? Para llegar a la 9. ¿Ya? Y aquí entonces miro todas las que llegan a este nodo. Entonces en este caso a 3 llega 9 más 8, llega 4 por este lado y llega a 3. Entonces 9 más 8, el inverso de cada uno. Ok. ¿Alguna otra Después consulta? Profe, entonces, Dígame. en esta técnica, si hubiéramos dicho del nudo 3, ¿todas las corrientes saldrían del nudo 3? No, no necesariamente. Por ejemplo, aquí yo tengo I4 que está entrando, I3 que está entrando, y podría decir que aquí hay una corriente I5, lo voy a usar en el verde. Que aquí voy a hacer una otra. Esto lo voy a llamar I5. Entonces, en el nodo 3 yo habría dicho que I5 es igual a I3 más I4. ¿No es cierto? Porque I4 está entrando, I3 está entrando, I5 está saliendo. Entonces, ahora veo cada una de las corrientes. Entonces veo cuánto vale I5. Fíjate que I5, B3 es positivo aquí. Recuerden que lo que hago, saco esta rama y hago un circuito cerrado a través de B3. Entonces, o sea, hago esto, lo voy a escribir aquí. Esta es la resistencia de 4, la corriente I5 va para allá. Este es el nodo de referencia, este es el nodo B3, y por lo tanto el circuito, para poder cerrarlo, yo lo encierro por aquí. Y este le llamo B3. ¿Ya? Entonces, como hago la circulación así, entonces yo digo aquí, 4 veces I5 más B3 es igual a 0, porque hice todo este recorrido. ¿Te fijas? Y por lo tanto, yo digo aquí, I5, en definitiva, va a ser menos. No, perdón, aquí me equivoco. Porque estoy aquí, me encuentro con el signo menos. Más B3 dividido por 4. Eso vale I5. B3 dividido por 4. Está bien, porque la regla mnemotécnica que nosotros dijimos para las corrientes es cuando la fuente que esté positiva aquí empuja la corriente en la misma dirección es positiva. Y aquí está haciendo eso. Después calculo I4. Y fíjate que I4 voy a ir borrando para que me quede un poquito de espacio. Entonces aquí yo digo, voy a calcular I4. Entonces I4, fíjate que I4 aquí tengo el nodo de referencia. Aquí tengo B2. Aquí tengo B2 y aquí voy a tener B3. Entonces entre estos dos tengo esta 3 y la fuente que es B. Esta fuente es B30. Entonces, aquí tengo la fuente ficticia B3. Y aquí tengo la fuente ficticia B2. Donde el lado positivo está hacia el nodo, en este caso hacia el nodo B3, y el lado positivo B2 está hacia el nodo B2. Tengo de aquí y de aquí allá. Porque la única rama que estoy sacando es esta. ¿Ya? Entonces, si yo planteo, y aquí dije que I4 iba en esta dirección. Y esta vale 3. Entonces, fíjense que si yo hago el recorrido, entonces voy a tener 3 veces I4 menos, me encuentro con el signo menos de la fuente de 30, me encuentro con el positivo de la fuente de 3, me encuentro con el negativo de la fuente de 2 y llego al punto inicial porque partí aquí. Entonces eso igual 0. Entonces si despejo I4 de aquí, entonces voy a tener que I4 va a ser igual a B3 estaba negativo, por el otro lado positivo, al otro lado negativo. B2 estaba negativo, al otro lado positivo. B2 menos B3 más 30 dividido por 3. ¿Se fija? ¿Queda claro usted? ¿Qué dice la regla mnemotécnica? La regla mnemotécnica dice, cuando yo tengo una fuente que empuja en la misma dirección de la corriente, esa fuente es positiva. Cuando tengo una fuente que empuja en sentido contrario, esa fuente es negativa. Entonces, fíjense, B2 está empujando para allá, a esta corriente 4, positiva, aquí, positiva. 30 está empujando la corriente en el mismo sentido, porque el positivo está hacia arriba, entonces hace que la corriente 4 vaya hacia arriba.
positivo acá. Pero B3 está tratando que vaya en sentido contrario, está empujando en sentido contrario, negativo. B2 menos B3 más 30. ¿Ya? Entonces sacamos eso. Entonces esto va a ser igual aquí. B2 menos B3 más 30 dividido por 3. Me falta I4. Ah, no, perdón, ese era I4. Me falta I3. Me falta I3. Me falta I3. Entonces I3 es esto. Está B1 y B3. Entonces tengo aquí el nodo de referencia. Aquí tengo el nodo B1 y aquí tengo el nodo B3. Entonces aquí voy a tener 8, 9 y voy a tener 20. Ahí, 20. Este es 8, 9 y este es 20. Donde el negativo está ahí arriba. Aquí tengo B1. Voy a escribir en verde. Este es B1 y este es B3. Y la corriente, dijimos que la corriente iba por aquí. Este es I3. Entonces, el cálculo que me va a dar. Me va a decir que si yo parto acá arriba, entonces de aquí, ya hago el recorrido en ese sentido, entonces voy a tener I3 por 8 más 9, ¿no es cierto? Voy a tener menos 20, y yo me encuentro con el negativo de 20, más B3, porque al seguir el recorrido aquí me encuentro con el positivo de B3, digo, no referencia, sigo porque mi camino termina ahí arriba, me encuentro con el negativo de B1. Y todo eso igual a 0. Despejo aquí 3. Entonces voy a tener más 20 menos B3 más B1. B1 menos B3 más 20 dividido por 9, 8, 17. Lo mismo. Entonces, la regla mnemotécnica, las fuentes que hacen que la corriente vaya en ese sentido, positiva en este resultado, en este diagrama. Entonces B1 está empujando a I3 para que vaya en la dirección que la definimos. La fuente 20 está empujando a I3 en la dirección que la definimos. Pero la fuente B3 trata de empujar en sentido contrario. ¿Ya? Por eso negativo. B1 menos B3 más 20. Entonces, si yo coloco ahora aquí más B1 menos B3 más 20 dividido por 17, y ordeno esto como sistema de ecuaciones, fíjense lo que va a pasar. Voy a trasladar todo para acá, para que me quede de la misma manera. Entonces voy a tener aquí, fíjense, B1 aquí está positivo, este otro lado negativo, menos B1 dividido por 17, 1 dividido por 17, no hay más B1, ese ya lo tengo. B2 aquí está positivo, voy a pasar por este otro lado signo igual, negativo, menos B2, un tercio, no hay más, lo tengo. B3 está positivo aquí, entonces un cuarto, aquí lo tengo negativo, paso por este otro lado signo igual, positivo, un tercio, ya, se lo tengo, y este B3 está negativo aquí, pasa por este otro lado signo igual positivo, más 1 dividido por 17. ¿Ya? Y eso es fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje no me altera en nada, por lo tanto me queda igual a 20 tercios más 20 y 17. Y esta ecuación es exactamente igual. ¿Se fijan? No hay ninguna diferencia. Ah, o sea, utilizó dos métodos, una por nodos y la otra por Usando la regla mnemotécnica. Ok. Si lo único que les quise mostrar es que, ya sea haciendo el camino largo que denomino el camino largo, calculando cada una de las corrientes, lo que dice el método en rigor, voy a llegar a una ecuación que es exactamente igual a esta, que si yo uso la regla mnemotécnica. Y aquí quedó demostrado que esa ecuación es exactamente igual a esta, no hay ninguna diferencia. Me demoré mucho más en esta, pero llego a este mismo punto. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Cómo sé cuántos nodos definir? Porque usted ahí definió tres nodos como relevantes. Sí. ¿Hay alguna manera de poder saber cuántos hay que utilizar? No hay una ecuación para definir eso. Creo que había alguna topología de redes, pero no vale mucho. Aquí lo que hay que mirar es el circuito, y un nodo relevante es aquel que tiene 3 o más ramas. ¿Ya? Ese es el nodo relevante.
Entonces, en este caso, este tiene 1, 2, 3. Ese es relevante. Este tiene 1, 2 y 3. Es relevante. Este tiene 1, 2 y 3. Es relevante. Y ese tiene 1, 2 y 3. Es relevante. Por ejemplo, un nodo, que también es cierto que hay un nodo. Aquí hay un nodo entre esos dos, pero ese no es un nodo relevante. Ya ni siquiera nos acordamos. ¿Fijan? Efectivamente es un nodo, pero es un nodo no relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque recuerden que en los nodos lo que hay que aplicar es la ley de corrientes. La ley de corrientes de Kirchhoff está asociada a los nodos. Y como la ley dice que la corriente que entra, toda la suma de las corrientes que entran, es igual a la suma de las corrientes que salen, entonces si yo tengo un solo camino que llega al nodo y un solo camino que sale del nodo, necesariamente lo que está saliendo tiene que ser lo mismo que está entrando. No hay otra alternativa. Entonces, hacer ese análisis no tiene ningún sentido. Es decir, mire, aquí viene I2 hasta este nudo, entra I2 a este nudo, ¿cuánto va a salir? I2. No puede salir menos, ni más. Entonces, la forma de ver los nodos relevantes es cuando uno mira el circuito, aquel nodo que tenga 3 o más ramas, ese es un nodo relevante. ¿Alguna otra consulta? Respecto al ejercicio, ¿no, profe? Ya, les pido un segundito que se pueden calcular esto, por favor. ¿Para qué? Para calcular las corrientes. Por último, para saber que las corrientes son las mismas. Y con eso las potencias obviamente van a ser iguales. Ya, voy a buscar un poquito de agüita, pero vuelvo enseguida, mientras hacen el cálculo. Ya, voy a hacer el cálculo. ¿O alguien lo calculó, alcanzó a calcular o no? Modo de ejecución, tengo 3 ecuaciones. Entonces a 1 es 1C más un séptimo más un 17 de 1 menos 1C, C menos 17 C 7 menos 17 a 2 es menos C a 3 entonces C menos tercio entonces tercio menos 11 y 2 30 tercios. A 3 es 17 menos tercio 17 menos un cuarto menos un tercio 17 más 30 tercios. Si no me he equivocado, me da menos 21.
C3. 17, 17, más 30 tercios. Ah, 17 más 30 tercios, entonces, sí, 17 menos 21. Voy a ver aquí. Esos son los resultados que me dieron, pero no me equivoco. Ya. Entonces, estos son los voltajes y ahora se calcula la relación corriente-voltaje. Entonces, ya habíamos calculado, me interesa saber I2, I3 e I4, esas son las únicas corrientes, I2, I3 y I4. Aquí tengo I3 y I4, me faltaría I2. Entonces, fíjense que ya dijimos que I3 era B1 menos B3 más 20 dividido por 17. Oh, perdón. Ahí. I3 era B1 menos B3 más 20 dividido por 17. Entonces, si yo calculo ahora con B1, B3, B1 menos 21, entonces menos 21.6153. Eso es B1. Menos B3, menos 10.0814 más los 20. Todo eso lo divido entonces por 17. B3 me da menos 0.688. Menos 0.680 amperes. Y esta corriente I3 debe ser la misma que sacamos aquí. Eso es I3. I3 menos 0.688. Y 2. Y 4 es la otra. 4 entonces es B2 más 30 menos B3. Por 3. B2 más 30 menos B3 digo por 3, lo que teníamos aquí. Entonces, voy a tener aquí el cálculo. B2 es negativo, menos 10.2925, menos B3 es positivo, 10.0814, más 30, y eso lo divido por 3. B2 menos 10.2925, eso es B2 menos. Más los 30 menos de 3 es de positivo 10.0814. Me da 3,29
2084 amperes. Espero que se alcance a ver, sí. Y me faltaría calcular I2 para saber la decisión. 2 me debiese dar 2,6263. Correcto. Entonces, I2, fíjense que I2 en este caso, B1 empuja I2 hacia abajo, y la de 40 también empuja I2 hacia abajo. Y aquí no tengo fuerte, porque tengo 0. Entonces va a ser B1 más 40 dividido por 7. Pero B1 es negativo. Entonces tengo menos 21,6153 más 40, todo eso dividido por 7 me da 2,6264. Esas corrientes debiesen ser las mismas que calculamos antes. Luego estos corrientes al cuadrado multiplicado por la resistencia nos debiese ser, aquí están 2,6263, 2,6264, ya le erramos en una milésima. Décima, centésima, milésima, una 10 milésimas. Vamos, jóvenes. Consultas, dudas. A ver si tengo alguna duda en el chat. No. Ninguna por mi Yo parte. tengo una duda, pero no con el ejercicio, sino con la prueba. Le escucho muy bajito. Yo tengo una duda, pero con respecto a la prueba. Cuénteme. ¿Va a ser el lunes 30? Sí, el lunes 30, pues no he tenido información distinta, porque la otra posibilidad que yo pensaba era haberla aplazado una semana, pero la otra semana es el 7, y el 7 no sé si la universidad va a cerrar o no va a cerrar, porque el 8 es feriado. Entonces por eso prefiero dejarla, porque si no ya se nos aleja demasiado, creo yo. A menos que ustedes propongan otro día, que no sea, que sea dentro de la semana. Pero que se pongan de acuerdo 40, ya se complica un poco la cosa. Lo que pasa es que en el chat del grupo Ujú. estaban diciendo que si existía la posibilidad de cambiarla, porque varias tenían muchas pruebas la otra semana. ¿Ya? ¿Y qué fecha? Entonces, estaban de acuerdo en hacerla el lunes, a pesar de que se diera como día sándwich. Ah, ya, también. No me hago problema por eso. De todas maneras voy a tener la prueba lista para el lunes. ¿Usted tiene la lista del curso? No. Porque sería interesante. A ver, lo que voy a hacer es que yo tengo una clase ahora con el otro curso de lo mismo. Por eso le envié las direcciones a los dos cursos. Lo que voy a hacer entonces es voy a mandar una encuesta más tarde, como en la noche prácticamente. Entonces voy a hacer la consulta si están dispuestos a hacer la prueba el lunes 7 a las 6 de la tarde, que es el horario que entramos, ¿no es cierto? El lunes 7 a las 6 de la tarde. Y ahí espero que me contesten todos. Entonces, ustedes les pido a los que están de acuerdo en eso, que me apoyen en esa parte. Y no tengo ningún problema. Pero eso tengo que hacerlo hoy día, para que alcancen a tener el espacio para responder la encuesta y tener la certeza el día lunes. Si falta alguien que lo pueda aprovechar de contestar el mismo día lunes a más tardar. ¿Les parece? Sí, profe. Muchas gracias por su disposición. Ya, no Sí. hay problema. Bien, ¿alguna otra duda, consulta respecto de lo que hicimos hoy día? Listo, yo tengo las 16:20. Nos quedan 10 minutos en rigor. Les quería mostrar este mismo ejercicio, pero no sé si voy a alcanzar. Cambiando, por ejemplo, perdón.
Estaba mostrando ahí. Cambiando esta en vez de 40 por una fuente de corriente y, por ejemplo, cambiando esta por otra fuente de corriente. Ahí tienen una fuente de corriente en una rama central, pero una rama intermedia o común, y aquí tienen una fuente de corriente en una rama externa. Entonces, esta toma el valor de la fuente de corriente, esta corriente de malla, si lo hacemos por malla, y aquí ya tendríamos que hacer la supermalla ahí. Si esa fuese una fuente de corriente. Esa es la variación que quería hacer, pero en 10 minutos no sé si la alcanzo a hacer. Que no sea corriendo. Y que me entienda, si la idea es que me entienda. No sé si quieren, hago una parte por último, plantear el sistema de ecuaciones. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, rápidamente, y como va a quedar grabado, lo pueden revisar ahí. Entonces, ya. Entonces, creo que no he recordado nada. Entonces dijimos que aquí esta resistencia de 7 lo mantenemos aquí. Y esta, en vez de una fuente de voltaje, voy a colocar aquí una fuente de corriente, le voy a poner como 2 amperes. Ya. Y esta también dije que lo voy a cambiar de 30 a 8 amperes. Ya. Da lo mismo. Entonces, si planteamos por el método de mallas, malla 1, malla 2, malla 3, espero que se alcance a ver si no cambia el color. Entonces, fíjense que entre la malla 1 y la malla 2 tengo una fuente corriente. Entonces, me complica ahí. Y para eso, supermalla. Aquí. Supermalla, ¿se fijan? Y ahí le saqué el quite a esta rama que es común. Entonces, haciendo el camino de la supermalla, pero respetando los nombres de las corrientes de malla, planteo el sistema de ecuaciones. Entonces, la supermalla, entonces digo aquí, como el sentido es en este sentido, puedo decir menos 10, voy a partir de aquí, que va a ser mi recorrido, menos 10, más 5 veces I1, más 6 veces I1. Recuerden que como hago ese mismo recorrido, este es positivo aquí, positivo el voltaje ahí, me paso de largo y encuentro con el positivo más 8 veces I2. Este polariza positivo aquí. Después positivo más 9 veces I2, menos la fuente de 20. Sigo por aquí y aquí me encuentro con más 4 por I2, pero inmediatamente menos 4 por I3. Bueno, que aquí están las dos. Y aquí me encuentro con más 2 veces por I1, menos 2 veces por I3. Llego al punto de inicio, igual 0. Está planteado en la ecuación de la supermalla. Después las vamos a ordenar. La malla 3, ya sabemos que la malla 3, como está planteada así la ecuación, y aquí tengo la corriente de malla, y aquí tengo una fuente de corriente, entonces para estos efectos, I3 igual a menos 8. ¿Por qué menos? Porque la fuente va hacia arriba y la corriente va en sentido contrario. Y me faltaría la tercera ecuación, porque esta es una primera, segunda ecuación, me faltaría la tercera ecuación. Entonces la tercera ecuación la sacamos de aquí. Entonces aquí, como la fuente va hacia abajo y la corriente I1 va en la misma dirección, entonces voy a tener que I1 menos I2, porque I2 va en sentido contrario, tiene que ser igual a 12. Entonces el sistema de ecuaciones, recuerden que aquí, como tenemos esta fuente en rama externa, nos baja una ecuación inmediatamente. Profe,
Dígame, Serían menos 12. no, pues, 12, porque esta corriente es igual a esta, pero contraria a esta. Sí, Entonces, esa es igual a esto menos eso. 12 ok. positivo. Sí. Ya. Entonces, voy a escribir aquí el sistema de ecuaciones. Entonces, ya tengo 1 menos 2 igual 12, esa es mi primera ecuación. Y aquí tengo, a ver, tengo 5, 6 y 1, aquí tengo 2. Aquí tengo 5, 6 y 2, menos el 7. Entonces tengo 6 y 5 son 11, 13 veces y 1. Tengo eso, tengo eso. Después con I2 tengo 8 veces I2 más 8 más 9 más 4 y no hay más I2. Tengo 9 y 8, 17 y 1, ¿no es cierto? 8, 10, 19, 21. Es I2. ¿Y tengo valores con I3? Sí, tengo 4 y 2. Menos 4 y 2, 6 veces I3. Pero yo sé que I3 vale 12. No hay más. Entonces al otro lado siguen igual. Menos 10 y menos 20. Todo por el otro lado. 10 más 20. Tengo eso y tengo eso. Y ya. Entonces, pero I3 vale 12. Perdón, 8. Menos 8. I3 vale menos 8 de aquí. Entonces tengo que mi sistema de ecuaciones va a ser I1 menos I2 igual 12. Voy a tener 13 veces I1 más 21 veces I2. Y esto va a ser igual 10 más 20, 30. Este 6 positivo va a ser... pero aquí tengo 6 por 8, 48 positivo menos 48 negativo. Mi sistema de ecuaciones estoy listo. Las ecuaciones 2 incógnitas. Y después I4 igual menos I3. I4 igual menos I3. Este que le he llamado 3. I3 igual a I2 mayúscula. Aquí voy a tener I2, le he llamado I2. Ah, bueno, I2 vale 12, ya sabes que eso vale 12. Aquí esto le puedo llamar I1 que vale igual a 12. Tengo listo el sistema de ecuaciones y tengo listo el circuito, el ejercicio. Profe, en este caso, el sistema, por ejemplo, si tuviéramos que hacerlo por otro método, Método de nodo. por ejemplo, no sería conveniente porque nos saldría más largo. Ni tanto más porque el método no lo que hace es que esto no lo vimos en rigor en la clase, no alcanzamos a verlo, pero está en el apunte que yo les envié, pero no lo voy a medir, pero para que sepan. Fíjense que aquí, por ejemplo, en este nodo, lo que habíamos hecho en delante, en este nodo que habíamos llamado B3, me parece, no me acuerdo, pero B3. Entonces fíjense que dijimos que esto era vale I3. Entra I3, sale I5 y entra I4, pero ahora I4 vale 8. O sea, ya tenemos una variable conocida. Esta ya la conocemos. Y esta corriente que le habíamos dicho que aquí le habíamos llamado I2, también la conocemos. Vale 12. Entonces, en el método de nudo, cuando sacamos la relación corriente-voltaje, no es necesario esta corriente. Igual se puede llegar al método de la, ¿cómo se llama? La regla mnemotécnica. Entonces, yo me paro aquí en este nodo para tener la ecuación, miro para allá, veo esas dos, hago lo mismo que hicimos antes, esto también lo mismo, veo un cuarto, pero cuando tengo la corriente no hago ese método en la malla común, y después cuando busco las fuentes digo, encuentro una fuente de corriente, y veo que la fiel hecha se me viene encima, y ahí defino positivo o negativo. Pero no lo alcancé a ver en rigor antes de la prueba, independientemente si la prueba hacemos el lunes o después. Pero también no es tan complicado. También se puede aplicar el método de nudos cuando hay fuentes de corriente. Ok, profe, gracias. Ya.
Bien, ¿alguna otra duda, consulta, jóvenes, señoritas? No, profe. Ya. Lo dejamos hasta aquí entonces. Si alguien quiere, yo voy a descansar media hora porque a las 5 tengo la misma clase con otro grupo, pero voy a subir las dos clases, así que las pueden revisar. Voy a tratar de hacer otros ejercicios distintos para que no tengan, para que puedan tener más variabilidad. Pero va a ser prácticamente lo mismo. Dígame. ¿Los ejercicios que estaba mostrando delante están en campus o es un libro No, aparte? no, los tengo aparte, pero los puedo subir. Ya, ¿Ya? por Los favor. puedo subir. No hay problema. Nos vemos, profe. Listo, nos vemos, que estén muy bien. ¿Está bien, Luego. Chao, profe? profe. Chao, chao. Adiós, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes.